Sí, bueno, este es un trabajo que se llama El origen de la religión, en donde pues llevo 11 años de información bibliográfica y empezamos con lo que dijo, es relacionado con los primeros conquistadores, los primeros misioneros, los primeros exploradores que llegaron y vieron a los grupos humanos aquí en América principalmente. Empiezo con Alvar Núñez Cabeza de Vaca, donde dice 2000 leguas que anduvimos por tierra y por la mar en las barcas, y otros 10 meses que después de salidos de captivos, sin parar, anduvimos por la tierra, no hallamos sacrificios ni idolatría. Francisco Palou nos dice, en ninguna de las misiones que prueban el tramo de más de 200 leguas de esta misión de San Francisco hasta la de San Diego, no se ha hallado en ellas idolatría alguna. Juan Jacobo Baguer nos dice, no conocían ni ídolos, ni templos, ni cultos, ni ritos, ni nada que se le pareciera. Entre los californios no pude hallar el más leve indicio de alguna noción de Dios, ni de su vida futura, ni de su alma. No poseen en su idioma palabras ni para la una ni para la otra cosa. Eso es fundamental. Si no tienen palabras para mencionar Dios, para ellos no existe. Lo dice Ignaz Pfefferkorn, también de la provincia de Sonora, dice, no se encontraron señales de idolatría, no reconocían creador ni fuerza primaria alguna. En el lenguaje de los sonoras no se encuentra una sola palabra que pueda dar a entender por deducción algo que signifique Dios, alma, gloria y otras cosas similares. Nos dice el capitán Alonso de León, que estuvo en el actual Nuevo León, dice, no se halla ese ni verdadero ni confuso conocimiento de Dios, sin reconocimiento a Dios ni rey, tan olvidados de aquello que huela a religión. Fray Vicente de Santa María, en el actual estado de Tamaulipas, nos dice, apostataban de la religión, desnudos absolutamente de toda idea religiosa. A los salvajes de estos países se les puede dar rigurosamente el nombre más bien de gentiles, de ateístas negativos y en sentido religioso y religiosos. Lucas, ya estamos en la época del salvajismo, en donde los grupos humanos son nómadas. No sé si se está escuchando, porque ya no lo veo al conductor Miguel Medina. No, 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 aquí estamos y lo Ah, escuchamos adecuadamente. Al que no vemos es a usted, pero lo estamos ah, escuchando. ok. Bueno, dice, aquí estamos en la época del salvajismo, donde el salvajismo era, los grupos humanos eran nómadas, cazadores, recolectores y pescadores. No tenían un lugar fijo donde vivir. Lucas Fernández de Piedraíta nos dice, ya estamos en Sudamérica, entre ellos que ni adoran sol ni luna, ni otro ídolo alguno, no guardaban religión, ni se halló que estuviesen templo ni adoratorio. Él habla de la actual Colombia. Américo Vespucio nos dice, cuando llega a Brasil, no tienen ni ley ni fe ninguna, no conocen inmortalidad del alma. Pedro Lozano, que nos habla de la zona del Chaco al norte de Argentina, nos dice, no se ha reconocido en ellos rastros de religión sin conocimiento alguno o de la otra vida o de la inmortalidad del alma, sin conocer a Dios ni otra vida, y dicen expresamente que muriendo todo se acaba, viviendo como bestias sin policía ni gobierno. Ricardo Lachman nos habla de los antiguos araucanos. Dice, los araucanos jamás tuvieron culto alguno, ni tuvieron deidades, ni conocían seres divinizados, ni adoraban nada. Nos dice Benjamin Franklin Borne, en la Patagonia, en el sur de Argentina, dice, no pude observar ninguna alusión a un ser supremo o a ningún poder superior
No hubo nada que sugiriera la idea de un culto religioso. No adoran ni tienen ninguna idea de un ser supremo. Lucas Bridge nos habla de Tierra del Fuego, parte argentina, parte chilena. Nos dice: ni en los años que viví casi exclusivamente en compañía de los indios Onas, oí una palabra que permitiera suponerles una religión, ni una esperanza de recompensa o temor a un castigo de una vida futura. Cristóbal Colón, ya estamos en la barbarie. La barbarie, su característica cultural es que ya tienen aldeas, ya cultivan la tierra y domestican animales. Y nos dice Cristóbal Colón: todos sus reyes tienen una casa separada de la población en la cual hay imágenes de madera que ellos llaman semíes. En esta casa se trabaja para estos semíes con cierta ceremonia y oración, con una caña de 2 ramos que se meten en la nariz, aspiran este polvo, con el dicho polvo se ponen fuera de tino, volviéndose como borrachos, si saben a dónde van, si saben a dónde van después de muertos, y creen en la inmortalidad de nuestras almas. Si se fijan, hay un cambio brusco y brutal en el grupo humano del salvajismo, el de la barbarie. Ya aparecen 2 personajes que tienen carácter universal: el cacique, el jefe de la aldea, y el chamán, que es el que se la truena, se droga. Ahí vieron ahí el polvo, ese es la droga, que la aspiran y empiezan a ver almas y empiezan a ver muertos y empiezan a ver muchas cosas. Fray Diego Durán nos dice: estamos en México, la fiesta más celebrada y más solemne de toda esta tierra, y en particular de los texcocanos y mexicanos, fue la del ídolo llamado Huitzilopochtli. Lo llaman Señor de lo Criado y Todopoderoso, y a este eran los principales y grandes sacrificios. Estaba siempre puesto en un altar alto en una pieza pequeña, pegada a una cámara. Había otra no menos aderezada y rica, donde tenían otro ídolo que se decía Tlaloc. Los tenían por compañeros y por de tanto poder al uno como al otro. Andrés Pérez de Rivas nos habla en la región de Culiacán, al norte de Sinaloa. Dice: no tenían conocimiento alguno de Dios ni de alguna deidad de quien esperasen premios de buena obra en la otra vida o castigo de las malas. Estamos viendo, esta es época de la barbarie, pero había grupos de la barbarie que todavía no llegaban a las ideas religiosas. Alonso de Larrea, en la zona de Michoacán, dice: el ídolo principal y único estuvo en el pueblo de Zacapu, cuyo templo estaba en la cumbre de un monte. En este templo estaba el sumo sacerdote, a quien del rey abajo veneraban con tan gran respeto. El sumo sacerdote Curicaneri era tan venerado que el rey le visitaba y hablaba de rodillas, y al visitarle era irle a pagar las primicias. Vemos aquí que hasta el rey el Estado poniendo de rodillas, que no es lo común, ¿eh? Van juntos, son uña y mugre, como dicen, ¿no? José Milla nos habla del Antonio Machado y Agustín Gómez Carrillo, nos hablan en América Central. Dice: el señor de la provincia, que en muchos lugares ejercía también las funciones de pontífice, se reunía con los otros sacerdotes y con los principales del país. El gran sacerdote era en algunas provincias el mismo rey. Aquí empezamos a ver la confusión o la unión entre el sacerdote y el cacique, el cacique, o el chamán y el cacique. Tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, hablando de los peruanos. Dice: tenían conocimiento particular del verdadero Dios, le llamaban Viracocha. Todos veneraban el sol y a este dedicaban el mayor y más suntuoso y rico y mejor templo de la ciudad del Cusco. Gaspar de Carvajal nos habla en el río Amazonas y nos dice: el sol es quien ellos adoran
tienen por su Dios. Hay 5 casas muy grandes que son adoratorios y casas dedicadas al sol. En esta casa tienen muchos ídolos de oro y plata en figura de mujeres y mucha cantería de oro y de plata para el servicio del sol. Vicente Restrepo nos habla de los chibchas acá en la actual Colombia, y nos dice: los chibchas eran idólatras, tenían multitud de dioses, adoraban al sol, Shua, que ocupaba el primer puesto entre sus dioses, junto con sus compañeras Chía, la luna. No sé si está ahí todavía. Perdón, ahí está. Fray Bartolomé de las Casas nos habla en su obra, hablando de Cuba, dice: el sacerdote del cual era el de mayor dignidad y honor de todos después del rey. Los vecinos de aquella ciudad son del rey súbditos, pero también obedecen al sacerdote. Horacio Lara, en la Araucanía, nos dice: el principal adivino era cacique poderoso. Mircea Eliade nos habla en su libro sobre el chamanismo, dice: el chamanismo desempeña un papel bastante notable en la religión. En muchas tribus norteamericanas el chamanismo domina la vida religiosa. Ahí vemos la religión, el cacique y el chamán como uña y mugre. Edward Jerry Curtis, hablando de los libros que hizo de el indio norteamericano en las misiones de California, nos dice: el jefe del clan tiene que ver principalmente con cuestiones ceremoniales y de hecho es más sacerdote que un líder político. Ya estamos acá en otro capítulo que se llama las drogas alucinógenas utilizadas por los chamanes. El Rig Veda nos dice: el dios es Soma, entre paréntesis, Amanita muscaria, un hongo alucinógeno, un acto litúrgico que solamente pueden realizar los sacerdotes. Fray Ramón Pané, que es en Cuba, el primer escrito que se de toda América, nos habla de la caoba, es la droga que mencionamos, el polvo que decía ahí que aspiraban, y dice haber hablado con el Semí, que es el dios. Dicen que les parece ver que las casas se voltean con los cimientos para arriba y que los hombres caminan con los pies hacia el cielo. Nosotros estamos viendo aquí ya en las drogas alucinantes que hay 2 realidades que vive el chamán: la vida cotidiana y la vida cuando se la truena y empiezan a ver lo que estoy relatando. Dice Fernando Benítez, el escritor mexicano: comienzo a tener, porque los chamanes no nos dieron qué es lo que sentían ninguna relación, y entonces eso fueron después los intelectuales, los interesados, los científicos que se la empezaron a tronar con diferentes drogas, y entonces nos empiezan nosotros a mencionar qué era lo que sentían. Dice Fernando Benítez: comienzo a tener alucinaciones, soy yo mismo, que flota en el espacio azul carente de peso. Mi estado era de una placidez extraordinaria. Carlos Castaneda, el famosísimo escritor, en las enseñanzas de Don Juan, nos dice: con la hierba del diablo, el toloache, con ella un hombre puede remontarse por los aires y ver qué está pasando en cualquier sitio que escoja. Veía el cielo sobre mí y las nubes que pasaban. Vi las montañas, mi velocidad era extraordinaria. Sentí que había perdido mi cuerpo. Tenía clara conciencia de todo cuanto ocurría frente a mí. Si vemos con las drogas alucinantes, la gente era consciente, no perdía la conciencia, pero sentía que volaba por los aires, que no tenía peso, perdía la gravedad. Y ahí empieza a tener la idea de que el alma existe fuera, y ve, porque ellos veían hacia abajo y veían su cuerpo tirado en el suelo. Y entonces lo que vamos a ver nosotros es que ellos empiezan a perder eso y empiezan a sentir que no pierden, que pierden el cuerpo
pero están conscientes y flotan por los aires. Por lo tanto, la idea de alma se empieza a gestar ahí con las drogas alucinantes. Dice Carlos Castaneda, en otro libro, Una realidad aparte: había perdido el control de mis músculos, mis pensamientos eran muy claros, uno puede moverse miles de kilómetros, se pueden atravesar las cosas, el humito se lleva el cuerpo y uno está libre como el viento. Nada puede pararlo a uno ni encerrarlo. Uno puede viajar distancias enormes por un acto de voluntad. Y aquí tenemos a Robert Gordon Wasson, que fue un banquero norteamericano, se casó con una rusa que era especialista en hongos, y dice: mi mejor candidato para la primera religión del mundo es el culto que llegó a ser conocido por nosotros mucho más tarde como el culto al Soma, que ya habíamos mencionado. Los misterios eleusinos de Grecia están estrechamente relacionados con el ácido lisérgico, dice Gordon Wasson. Seguimos con el mismo autor y nos dice: él ya vino aquí a México a tornársela ahí con María Sabina, y nos dice en su libro: era como si mi propia alma me hubiera sido extirpada del cuerpo y transportada a un punto flotante en el espacio. Allí quedaban nuestros cuerpos mientras nuestras almas se remontaban, que nuestros espíritus, libres de toda traba, flotaban, que nos transportaban a cualquier sitio con la velocidad del pensamiento, le llevaban allí donde Dios está. Lo que uno mira y lo que uno escucha parece ser una misma cosa. El espacio había quedado aniquilado para nosotros y nos encontrábamos viajando con la velocidad del pensamiento a nuestros mundos visionarios. Es obvio que las visiones proceden del interior del espectador. Michael Horner, en su libro Alucinógenos y Chamanismo, nos dice: el uso de los alucinógenos tiende a reforzar cualquier creencia en la realidad del mundo sobrenatural y en la existencia de un alma o de almas sin cuerpo, sensación de velocidad y cambios rápidos, colores brillantes. Las percepciones de tiempo y espacio parecen distorsionadas. Albert Hofmann, el químico suizo que fue el descubridor del LSD, el ácido lisérgico, nos dice: también se la tronó él pero ya con su sustancia: por momentos creería estar fuera de mi cuerpo y reconocía claramente, como un observador externo, unas formaciones coloridas. Todas las percepciones acústicas se transformaban en sensaciones ópticas. El LSD-25, bloqueador de la serotonina y la dopamina, se activan con el LSD-25. Y luego otro autor junto con él, John Cashman, nos dice: la luz del día variaba sus colores como un caleidoscopio. Los colores eran la música. Las dimensiones del cuarto se modificaban continuamente. Mi espíritu era liberado del yo. De pronto hubo una luz radiante. Sentí que salía volando al cosmos ingrávido y sin ataduras. Dios es una sustancia, una droga, menciona. Edward Frederick Anderson, otro escritor, habla sobre el peyote y nos dice: el peyote y la mezcalina dan por resultados colores más brillantes, sensación de euforia y exaltación, delirios de grandeza y sensación de que poseen mayor potencia y capacidad física. La mescalina potencia el efecto de la serotonina y la norepinefrina, induciendo estados psicóticos. Aldous Huxley, el escritor, en el libro Las puertas de la percepción, nos dice: la estrecha semejanza que existe en composición química entre la mescalina y el ácido lisérgico. Aquí empiezan a ver que el ácido lisérgico es la base, vamos a decir, de todas las drogas, con nombres distintos y quizá un poquito de fórmulas distintas, ¿no? Aldous Huxley, en otro libro, Las puertas de la percepción, nos dice la estrecha semejanza que existe en composición química entre la mescalina y el ácido lisérgico. Claudio Naranjo nos dice, en su obra Ayahuasca,
Dicen que flotan fuera de sus cuerpos. El individuo se ve a sí mismo como un alma que puede contemplar su cuerpo con cierto distanciamiento. Todos los informantes hablan de sensación de movimiento, de cambio rápido. Jane Fraser, ya estamos en el otro capítulo que se llama La muerte y el alma. Jane Fraser nos dice el miedo a los muertos y que en general creo que ha sido probablemente la fuerza más poderosa en la formación de la religión primitiva. Vamos allá, ya estamos diciendo que no tiene razón. Edward Taylor nos dice en su libro Antropología, en las razas incultas el alma constituye el fundamento de su religión. Cada vida o alma de los hombres es su imagen o fantasma a quien es posible salir fuera de su cuerpo y ver y ser visto durante los sueños, de donde muy naturalmente infieren que el alma no muere con el cuerpo, sino que continúa viviendo después de abandonarlo. Paul Radin en su obra de Religión Primitiva nos dice el alma es el ingrediente básico de la religión, el único atributo invariable en todas las concepciones del alma, la creencia en su inmortalidad. Gonzalo Puente Ojea nos dice, un Dios sin alma se desvanece en nada. La idea de un alma como sustancia espiritual, incorpórea, separable e inmortal, es científicamente insoportable. El mismo autor con otro nos dice, la creencia en la existencia de almas espirituales inmortales es la premisa sine qua non de toda religión o religiosidad. Sin esta premisa falsa, la religión se hunde sin remedio. Ya estamos en el capítulo Política y Religión. Heródoto nos dice, la custodia de los oráculos relativos al Estado corre por cuenta de los reyes. O sea, la política está patrocinando la religión. Polibio nos dice, la masa es de coraje violento. La única solución posible es contentarla con el miedo de dioses. Marco Tulio Cicerón nos dice, la noción entera de los dioses inmortales es una ficción inventada por los sabios en beneficio del Estado, con el fin de que aquellos a quienes no pudiera hacerles cumplir con su deber la razón, pudiera hacerlo la religión. Werner Jäger nos dice en su obra de los filósofos griegos, a fin de asegurar la obediencia, inventaron a Dios. Dios es simplemente un recurso del sistema político reinante, derivar la religión de una deliberada ficción política. Con Cristóbal Colón dice, el cacique, viendo que los nuestros habían descubierto la cosa, con gran instancia les rogó no dijesen nada a los indios sus vasallos ni a otros, porque con aquella astucia a todos los tenían en obediencia, por medio de la cual extrae de su gente todos los tributos que le parece. Maestro Ordorica, Sí, debemos concluir, por favor, un minuto para su cierre. sí, gracias. Nos dice Martín Dobrisjefer, el español sometió a la mayoría de los indígenas, con más frecuencia la realizaban los sacerdotes, llevar los más americanos a Dios y al rey español. Siempre consideramos deber nuestro ampliar las fronteras de la monarquía española. Fray Bartolomé de las Casas nos dice cosas sumamente necesarias introducir y arraigar el temor de los dioses en el pueblo, porque si el pueblo no tiene temor de Dios ni del rey, ni los magistrados pueden ser gobernados, ni la república se puede prosperar. Brune Taylor nos dice, los grandes dioses hacen su aparición en el mundo espiritual tan claramente como los jefes en la tribu humana. El jefe actúa como su sumo sacerdote. Jane Fraser nos dice, los antiguos reyes generalmente eran también sacerdotes. Los reyes fueron reverenciados en muchos casos como dioses. En la sociedad primitiva el rey suele ser hechicero, además de sacerdote. Paul Radin nos dice, los teólogos y los especuladores religiosos son individuos mantenidos, son simplemente adjuntos a ese poder temporal, prestando sus habilidades para fortalecerlo y extenderlo. Robert Lowey dice, no es la vieja historia de una casta sacerdotal carente de escrúpulos, envendando los ojos a la torpe plebe, la arrastra a una cierta sumisión. Y hay más
Pongo por aquí el último, dice Lino Gómez Canedo, nos dice que los indios viviesen bajo campana o bajo doctrina fue una característica de metodología misionera en la América hispana. Lo dejo ahí